¿Cuál es el objetivo? Pues lo que, como decíamos en el título, hablemos de la pensión, que será tu queja, tu alegría. Pues la alegría es mejorarla. Si yo me gano cinco, pues yo quiero al menos salir con los cinco o con cuatro, no con tres o con dos. ¿Qué hacer? Conocer las reglas del juego, o sea, interesarnos por la pensión. Conocer en este momento la nueva reforma y la anterior, cómo nos afecta, si estamos en el régimen de transición, si nos aplica o no nos aplica. Cuidar la salud física, porque si vamos a obtener la salud, vamos a obtener la pensión, la salud también es algo indispensable. Pues o algunos dirán, no, pero yo no voy a alcanzar, me voy a morir y digan, si duro nomás 2 años o 3 años y me pensiono, pero la otra es, si no, y si yo duro 30 años, duro 25 años, es otro cuento. Chequear tu historial laboral. Nos descuidamos de esto toda la vida. Nos venimos a poner pilas, como se dice, los últimos 2 años o el último año, cómo se llena el formulario, cómo se diligencia, dónde tengo que ir, a quién se lo tengo que entregar, qué documentos tengo que soportar, pero no estamos chequeando la historia laboral. Eso es muy importante porque hay personas que preguntan y a lo último y tienen semanas perdidas de cotización porque el empleador no le cotizó, porque nunca se interesó por la historia laboral. Elige el régimen que más te convenga. La ley permite que tengas doble asesoría, la del régimen privado y la del régimen de prima media. Ellos te hacen una asesoría, puedes consultar también una asesoría privada y escoge la que mejor te convenga, de acuerdo a tu criterio. Depende el objetivo de cada persona. Para algunos mm, dirán por la parte de heredar, de que el saldo se devuelve, prefieren el fondo privado, otros no, pero ya es la pensión de cada uno, tiene su particularidad que es individual. Aportes como independiente. Si a algunos le ha pasado, la UGPP, la Unidad de Gestión de Riesgos Parafiscales, está molestando por los ingresos adicionales que tenemos las personas, como por practicar profesiones liberales, más la del trabajo, y esas remuneraciones o ingresos honorarios o comisiones que recibimos no las estamos reportando al sistema de seguridad social integral. Entonces nos vienen requerimientos de la UGPP. ¿Qué es eso? Usted se gana 3 millones en una empresa y hizo un trabajo y se ganó 1 millón de pesos, o tiene 1 millón de pesos de arrendamiento o 2 millones de pesos de arrendamiento. Ese 2 millones usted lo debe reportar para cotizar a la seguridad social. Eso le va a incrementar, claro. Es un costo para usted porque normalmente las personas decimos que, pues, nos van a sacar más plata de las que nos están ingresando y nos van a disminuir ese ingreso. Pero tenemos que pensar como inversionistas en el futuro. Ese ingreso o ese aporte a la seguridad social, ¿cómo nos va a beneficiar en el futuro para nuestra pensión? En el ahorro voluntario lo hacemos, recuerde que en el régimen privado, en el RAIS, como el objetivo es mejorar tu pensión, ¿qué hacer? Pues lo ideal es hacer aportes independientes en el régimen de prima media. Ahora vamos a ver por qué, porque el apalancamiento que tenemos allá es fuerte. Aquí hay, pues, ¿quiénes son los independientes? Recordemos que como independiente yo tengo que aportar el 100% del porcentaje obligatorio de seguridad social. Para este caso, la pensión es el 16% y la salud es el 12,5%. A mí como independiente me toca aportar todo ese valor. Cuando yo estoy como empleado, solo me toca aportar el 4% de mi salario para salud y el 4% para pensión. El otro me lo aporta la empresa, o sea, yo estoy subsidiado por la empresa o la empresa me apalanca ese restante, ¿cierto? Normalmente pues lo hacen personas naturales, todos los independientes tienen la obligación y vamos a buscar qué hacer con ese aportes como independientes, ¿cierto? Vamos a ir a ejercicio práctico.
Aquí están pues como lo que son los independientes. Eh, Aquí, como calculamos el ingreso de cotización, recordemos que la fórmula que vimos anteriormente en el régimen de prima media es una fórmula y en el régimen de en el ahorro privado es los aportes obligatorios más los aportes voluntarios más los rendimientos, si hiciste bono pensional y eso lo dividen por la expectativa de vida, ¿cierto? Aquí vemos que los ingresos totales menos los costos menos los ingresos, pues es como la fórmula como independiente, yo aporto sobre el 40% de los ingresos, sin que sea inferior a un salario mínimo, ¿cierto? Aquí Juberley nos ha mencionado la pensión como inversión. Hay que pensar en un futuro de que a mayor edad vamos a tener menos energía para poder trabajar o para hacer muchas cosas que nos generen ingresos. Y la pensión es un ingreso pasivo, porque trabajamos 30 años para construirlo. Entonces, sería muy bueno que pensemos en construirlo, digamos, de una manera que realmente nos soporte la vida económica que queremos tener, no que tengamos que trabajar para suplementar esa pensión. Como dice J Balvin, ¿cómo es el negocio socio? Mejorar tu pensión. ¿Qué hacer? Aportes como independiente al régimen de prima media. ¿Por qué el ejercicio se enfoca tanto al régimen de prima media? Porque aquí vamos a ver el apalancamiento que existe del régimen de media versus el régimen privado que es el RAIS. ¿Están viendo el Excel ahí? Negativo, todavía no. Ah, espérate. Entonces yo quito el compartido y comparto otra Es vez Excel. pantalla. Hay unas, creo Preguntas. que adelante cuando tratemos el régimen de transición y eso. Listo. Ya esas preguntas más adelantico las vamos a hacer. Bueno, les voy a explicar un poco este archivo. Es una persona que trabajó 36 años. ¿Ahí están viendo bien o lo amplío más? Pues yo la Sí, se veo ve bien. bien. Bueno, dice que estos 10 años laboró con un salario de 1.500.000. De los 11 a los 25 años laboró con un salario de 4.500.000 y los últimos 10 años laboró con un promedio de un salario de 10 millones de pesos, ¿cierto? Él en su total ingreso durante su vida laboral fueron 2.190 millones de pesos, ¿cierto? Y acá está el- lo que, digamos, los recaudos por año que hizo de cada año en los 10 años. Aquí saqué este archivo con las 50 semanas, ya la actualicé por un IPC, el valor de la aporte de salud, el valor de la pensión, todo lo que nos ha aportado, ¿cierto? Corremos toda nuestra vida laboral para hacer esa simulación. Este renglón que está en amarillo es cuando yo ya adquiero el derecho de las 1.300 semanas y empiezo a cotizar sobre los 10 millones de pesos. Listo. Vamos a ver los aportes que hace el empleado. En ese año, él aporta 92.400.000 pesos, que son esos últimos 10 años. El total de la empresa aporta 277.200.000, para un total de aporte aquí de 265.650.000.
Estos 103.950 en el régimen privado van en comisiones, administración, seguro y fondo de garantía de subsidio de, ¿cómo es que se llama esto? Espérate, yo me acuerdo, aquí lo tengo anotado. Solidaridad. Fondo de garantía de pensión mínimo, eso. Bueno, entonces eso nos da que en total de los 10 años son 192 millones de pesos. Miren que si yo le tengo aquí en azulito, yo tengo unos rendimientos que son absurdos de 194,7657%. ¿Por qué lo tengo así? Porque esos 192 más ese rendimiento de 194,76 que nunca va a existir, nadie le da esa rentabilidad, me da justamente para hacer un salario mínimo de, de, de pensión en los 10 años. O sea, yo tengo que tener 639.600.144 ahorrados para una expectativa de 41 años. Si mermamos la expectativa, pues va mermando el costo, el aumento. Entonces voy a poner un rendimiento del 15%. La pensión me da 598.000 pesos y me la suben a 1.300, a un salario mínimo de hoy. Entonces miren todo el esfuerzo que tenemos que hacer para llegar a una pensión mínima, tener más de 600 millones de pesos. Aquí vamos a ver el esfuerzo. Entonces, yo hice una simulación. Una persona que en los últimos 10 años haya ganado un promedio de 10 millones de pesos, ¿cuánta pensión sacaría aproximada, muy real, en el régimen de prima media? ¿Y cuánto necesitaría para sacar esa misma pensión en el régimen de ahorro privado o el RAIS, ¿cierto? En Colpensiones, Protección, Mutual, los que están. ¿Listo? Aportes obligatorios para esos 10 millones de pesos son los mismos 265.650.000, tanto en el privado como en el régimen de prima media, ¿cierto? Yo tengo que tener un esfuerzo de 2.372 millones de pesos en el voluntario para, para poderme pensionar y tener unos rendimientos, puse el 15%, un rendimiento moderado, ni el más full ni el menos. Y yo tengo que tener 3.000 millones de pesos allá metidos para salir con una pensión de 6.165.385. Yo le estoy poniendo una expectativa de 41 años. Si esa expectativa es menor, pues va a aumentar un poquito más la pensión, ¿cierto? Pero vámonos por el peor escenario. Yo no sé dónde sacan más de 100 años, no he podido averiguar por dónde o cómo se calcula la expectativa de vida y por qué dan más de 100 años, que son en los dedos contados las personas que viven más de 100 años. Entonces eso nos da, Eso es para que la pensión dé menos. sí, claro, entre el divisor sea mayor, pues el numerador va a ser menor.